Hola, soy Sean de GL Stories. Cada cuento que escribo nace de un rincón tranquilo de mi corazón donde el amor, el anhelo y pequeños fragmentos de vida esperan ser escuchados. Con cuidado los recopilo y los dejo florecer en palabras con la esperanza de que puedan traer calidez o consuelo a alguien en algún lugar. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Tu presencia da significado a estas palabras y por eso te estoy infinitamente agradecido. En una sala llena de parloteo y teclados que teclean, Tim Francisco siempre era la callada. Se sentaba en el extremo más alejado del departamento de diseño donde nadie solía prestar atención a menos que algo necesitara arreglo. Su escritorio estaba ordenado, un pequeño cactus a un lado, una pila de carpetas cuidadosamente etiquetadas al otro. No hablaba mucho, no se unía a los chismes de la oficina y rara vez se quejaba incluso cuando estaba sepultada en plazos. Todos decían que era demasiado amable para su propio bien. Y tal vez tenían razón. Tim llevaba casi 2 años trabajando en la empresa. No era la más ruidosa ni la más ambiciosa, pero sí trabajadora, el tipo de empleada que se quedaba hasta tarde solo para asegurarse de que cada tono de color en un diseño combinara a la perfección. Sin embargo, sus esfuerzos a menudo pasaban desapercibidos. Los ascensos la ignoraban. El reconocimiento nunca la alcanzaba. No le importaba, o al menos se decía a sí misma que no, hasta que un día todo por lo que había trabajado duro se desvaneció ante sus ojos. Esa mañana la sala de conferencias estaba llena de emoción. El equipo estaba a punto de presentar una nueva campaña. Algo en lo que Tim había puesto su corazón durante semanas. Observó en silencio desde atrás con las manos entrelazadas nerviosamente mientras su compañera de oficina Ra caminaba con confianza hacia el frente. Ra comenzó su presentación. La presentación de Tim. El mismo diseño, el mismo tono, incluso la misma fraseología que Tim usó cuando explicó su idea durante la lluvia de ideas. El corazón de Tim comenzó a latir con fuerza. Quería hablar para decirles a todos que era suya, pero no le salía la voz. Miró a su alrededor. Nadie notó su incomodidad. Nadie la miró siquiera. Cuando el jefe aplaudió y dijo, «Excelente trabajo, Ra. Esta vez te has superado». A Tim se le revolvió el estómago. Y cuando Ra sonrió con orgullo y dijo, «Gracias, señor. Me esforcé mucho». Tim sintió que algo dentro de ella se rompía silenciosamente. Esa misma tarde la llamaron a la oficina del gerente. El jefe suspiró sin siquiera mirarla a los ojos. Tim, últimamente tu rendimiento no ha sido impresionante. Te estamos asignando para ayudar a Ra en sus próximos proyectos. Tal vez puedas aprender de su iniciativa. Tim quería gritar, «Aprende de ella». Me robó. Pero en lugar de eso simplemente asintió. Sí, señor. Salió de la oficina sintiéndose más pequeña que nunca. Su escritorio estaba más frío cuando volvió a sentarse. Nadie notó sus ojos rojos ni el temblor en sus manos. Estaban demasiado ocupados felicitando a Ra. Cuando Ra pasó, le dedicó a Tim una sonrisita de suficiencia. No te lo tomes como algo personal, Tim. Son negocios, susurró. Tim forzó una leve sonrisa a cambio y luego bajó la vista hacia la pantalla. Supongo que sí, murmuró para sí misma. Los días siguientes fueron pesados. Trabajaba en silencio en un rincón haciendo cualquier tarea que le asignaran por insignificante que fuera. Intentó seguir adelante convenciéndose de que el silencio era más seguro que librar una batalla que ya había perdido. Pero esa tarde, al pasar por el pasillo principal con carpetas, sintió la mirada de alguien sobre ella. Era una mujer que no había visto antes. Elegante, alta, con ojos llamativos que reflejaban agudeza y empatía. La mujer estaba junto al dueño de la empresa hablando en voz baja. Cuando sus miradas se cruzaron, Tim apartó la mirada de inmediato, pero la mirada de la desconocida se quedó allí. Por un breve instante Tim creyó ver algo de decepción, preocupación en el rostro de la mujer. No lo sabía entonces, pero esa fue la primera vez que Maisie Santiago, la hija del dueño, la vio. Y desde ese momento Maisie no podía olvidar a la empleada silenciosa que decidió aguantar en silencio. Ese día Tim regresó a casa cansada, sin saber que su historia estaba a punto de cambiar, no porque se defendiera, sino porque alguien finalmente había decidido luchar por ella. El lunes siguiente por la mañana trajo una tensión silenciosa a la oficina. Todos habían oído la noticia. Maisie Santiago, la hija del dueño, había regresado del extranjero. Los susurros seguían su nombre como una sombra. Estudió negocios en Londres. Dicen que es estricta, no como su padre. He oído que no tolera el favoritismo. Se aclara la garganta.
Tin escuchaba en silencio desde su escritorio fingiendo que no le importaba, pero su curiosidad la traicionó. Miró hacia la oficina de cristal al fondo de la planta donde Maisie era presentada a los jefes de departamento. Era tan elegante como intimidante, alta y segura de sí misma, con un aire de autoridad silenciosa que llenaba la habitación incluso cuando no hablaba. Su blazer oscuro hacía juego con la agudeza de sus ojos. Pero no era arrogancia. Era la mirada de alguien que había visto demasiado para ser engañado fácilmente. Cuando la mirada de Maisie se desvió brevemente hacia Tin, sus ojos se encontraron de nuevo igual que aquel día en el pasillo. Tin apartó la mirada rápidamente fingiendo arreglar sus archivos. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Maisie no dijo ni una palabra. Se volvió hacia la gerente con un gesto tranquilo, pero sus pensamientos persistieron. Recordó a Tin, la mujer tranquila del pasillo cuyo rostro parecía demasiado derrotado para alguien tan joven. Más tarde ese día, cuando el personal se reunió para una junta general, Tin mantuvo la cabeza gacha como siempre, sentada en la última fila. Maisie habló por primera vez delante de todos. Su voz era baja, firme y deliberada. Volví para asegurarme de que la empresa siga manteniendo la integridad, dijo. El talento merece ser reconocido y la justicia siempre será nuestra prioridad. Pero los dedos de Tin se congelaron alrededor de su bolígrafo. Algo en esas palabras la impactó profundamente. Ra, sentado 2 sillas más adelante, se removió incómodo. Los ojos de Maisie recorrieron la sala lentamente, deteniéndose brevemente en Tin antes de. Continuación. Revisaré nuestros procesos internos y el rendimiento individual del último trimestre. Esperen transparencia. Esas palabras resonaron por toda la sala como una silenciosa advertencia. Esa tarde Maisie recorrió la oficina con un portapapeles haciendo preguntas sutiles. Su tono era cortés pero imposible de ignorar. ¿Quién suele encargarse de las revisiones de diseño? ¿Guardan versiones de archivo de las entregas? ¿Qué nombres aparecen en los registros de archivos? Todos los empleados se enderezaron en sus sillas al pasar. Ra intentó actuar con naturalidad, pero su risa salió forzada. Tin, por otro lado, la evitaba por completo, temiendo llamar la atención. Pero Maisie se dio cuenta de todo. Se dio cuenta de que Tin nunca hablaba en las reuniones. De cómo Ra se atribuía el mérito de las ideas, pero le costaba explicar los detalles. De cómo Tin bajaba la mirada cada vez que el jefe elogiaba a alguien por su trabajo. Maisie no se precipitaba en sus conclusiones, observaba en silencio recopilando datos. Quería ser justa. Quería pruebas. Pero en el fondo ya sabía que algo andaba mal. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los empleados se habían ido a casa, Maisie se quedó en su nueva oficina revisando archivos digitales. Revisó proyectos de archivo, borradores de diseño y registros de correo electrónico. Y entonces encontró una marca de tiempo de archivo 3 días antes de la presentación de Ra. El nombre del creador decía Tin Francisco. Maisie entreabrió ligeramente los labios. Así que era cierto. Se recostó en su silla exhalando. Dejó que pasara, murmuró para sí misma. ¿Por qué no decía nada? Maisie no entendía cómo alguien podía aceptar la injusticia con tanta calma. No era debilidad lo que veía en el silencio de Tin. Era moderación, una especie de fuerza silenciosa que le oprimía el pecho. Tomó nota en su carpeta. Caso de revisión de recursos humanos. Departamento de diseño de reclamación de crédito no autorizada. Antes de apagar la computadora, miró por la ventana y se susurró: veamos hasta dónde creen que pueden salirse con la suya. En algún lugar de la ciudad, Tin estaba sentada en su pequeño apartamento dibujando en silencio en su cuaderno. No sabía que la mujer que creía que era solo la hija del dueño estaba ahora descifrando la verdad y pronto lo cambiaría todo. Creía saber de bondad, justicia y amor. Los días se convirtieron en semanas y la presencia de Maisie Santiago empezó a integrarse en el ritmo de la oficina. No era como su padre, que sonreía a todos y toleraba los pequeños errores. Maisie tenía un aura tranquila e imponente que hacía que la gente se sentara más erguida cuando entraba. Sin embargo, a diferencia de lo que decían los chismes, no era dura. Simplemente era atenta. Tin intentaba no estorbar. Trabajaba en su pequeño rincón concentrándose en las nuevas tareas menores que le habían asignado tras su degradación, principalmente ayudando a otros con borradores, formato y limpieza. El trabajo no era gratificante, pero era seguro. Y para Tin la seguridad era suficiente hasta que Maisie empezó a fijarse en ella. Empezó sutilmente,
Unas cuantas miradas fugaces durante las reuniones, un discreto gesto de reconocimiento en el pasillo. Una tarde Maisie incluso se detuvo junto a su escritorio con las manos en los bolsillos con naturalidad. Señorita Francisco, dijo con voz tranquila pero suave. ¿Podría enviarme el archivo original de la campaña de Rieway? Me gustaría revisarla yo misma. Tim parpadeó sobresaltada. Oh, sí, señora. Enseguida. Maisie sonrió levemente. No hay prisa. Solo quiero entender el proceso. Al alejarse, Tim sintió algo extraño, una pequeña chispa de calidez bajo el peso de su habitual cautela. A mitad de semana los rumores habían empezado a extenderse como la pólvora. La hija del jefe no deja de hablar con Tim. ¿Crees que Tim intenta congraciarse con ella? Tal vez intenta redimirse tras el descenso. Tim los oyó todos. Se aclara la garganta, intentó disimular que le dolía, pero las palabras se colaban. Estaba en silencio en su escritorio escribiendo informes cuando Ra se inclinó y susurró: Vaya qué suerte tienes últimamente, que la hija del jefe se fije en ti. A Tim se le hizo un nudo en la garganta. Sonrió levemente intentando ser educada. Solo está revisando los archivos, Ra. Ra rió entre dientes, tan engreída como siempre. Oh, claro. A ver cuánto dura. Maisie, de pie cerca de la puerta, oyó el intercambio. Apretó la mandíbula. No habló todavía, no, pero lo anotó mentalmente. La arrogancia de Ra, la moderación de Tim, dos personalidades completamente diferentes. Esa tarde Maisie solicitó una reunión individual con Tim. Tim entró nerviosa en la pequeña oficina agarrando su carpeta como un escudo. Maisie le hizo un gesto para que se sentara. Tranquila, señorita Francisco. No está en problemas. Tim asintió sentándose con cuidado en el borde de la silla. Maisie la observó un momento antes de hablar. He revisado su trabajo anterior. Es muy buena. Sus diseños tienen una firma distintiva, equilibrados, reflexivos, con una base emocional. Es raro. Tim parpadeó sin saber cómo responder. Nadie le había dicho algo así antes. Gracias, mamá. Maisie sonrió levemente. No tienes que llamarme mamá. Maisie está bien. Los ojos de Tim se abrieron ligeramente. Yo. No creo que sea apropiado. Los labios de Maisie se curvaron en una sonrisa burlona. Tal vez no, pero que quede entre nosotros. El aire cambió un poco. Aún no era romántico, pero había algo cargado, algo frágil. Tim no sabía qué hacer con el extraño consuelo que sentía en la presencia de Maisie. Antes de que Tim saliera de la habitación, Maisie volvió a hablar, esta vez con un tono más suave. Si alguien te causa problemas, ven a mí directamente. Nadie merece que se ignore su voz. Tim se quedó paralizada en la puerta. Quería decir algo, lo que fuera, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Así que en lugar de eso asintió levemente y se fue. Maisie la vio irse con el corazón apesadumbrado por algo que no podía nombrar. Había algo en esa mujer, esa dignidad serena, esa forma amable de soportar, que despertó algo muy profundo en ella. Y en lo más profundo Maisie decidió que si nadie más defendía a Tim Francisco, ella lo haría. Incluso si eso significaba cambiarlo todo. La semana siguiente la atmósfera en el departamento de diseño cambió. Las risas se acallaron. Las conversaciones terminaron cuando Maisie Santiago pasó. Incluso Ra, antes llena de confianza, empezó a bajar la voz y a vigilar sus palabras con atención. Maisie había iniciado una revisión y evaluación interna, como ella misma lo llamó, del trabajo de cada departamento. Parecía rutinario, pero todos sabían que había algo más. Había solicitado historiales de archivos, registros de revisión e incluso marcas de tiempo de los borradores. Tim, ajena a la creciente tensión, siguió trabajando en silencio. Percibió las miradas nerviosas de los demás, pero asumió que no tenían nada que ver con ella. Era solo una empleada de poca monta, una que hacía tiempo que había aprendido a ser invisible. Pero los ojos de Maisie no la perdían de vista. El martes por la mañana Maisie volvió al departamento de diseño. Se quedó junto a la gran pantalla donde Ra y el equipo presentaban su última propuesta de campaña. Ra explicaba con seguridad, mostrando diapositivas y borradores de diseño. Maisie escuchaba sin emoción, con los brazos cruzados. Luego preguntó con calma: ¿quién diseñó este diseño principal? Ra dudó un segundo antes de decir: sí. Por supuesto. Maisie asintió lentamente con los ojos brillantes.
Interesante porque los metadatos muestran un origen diferente. La sala quedó en silencio. Maisie presionó un botón en su tableta que mostraba dos archivos en la pantalla, uno a nombre de Ray y otro creado días antes con la cuenta de Tim Francisco. Se oyeron jadeos por toda la sala. Tina abrió los ojos de par en par incrédula. No esperaba que su antiguo borrador saliera a la luz y mucho menos delante de todos. Ra palideció. Debe ser un error del sistema. El tono de Maisie se endureció. No creo que el sistema invente la propiedad de los archivos, señorita Ra. Usted sí, balbuceó Ra, incapaz de responder. Maisie miró a Tim. Señorita Francisco, ¿puede confirmar que este archivo le pertenece? Tim se quedó paralizada. Decenas de ojos se volvieron hacia ella. Quería desaparecer, desvanecerse en el fondo como siempre. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Yo hice eso. Borrador, dijo en voz baja, pero pensé que ya no importaba. La mirada de Maisie se suavizó al instante. Ahora importa. El gerente intentó intervenir, pero Maisie levantó la mano. He revisado cada envío y marca de tiempo. Está claro quién merece el crédito. Esta empresa no recompensará la deshonestidad bajo mi supervisión. La reunión terminó abruptamente. Ra fue despedida por el resto del día en espera de una investigación. El resto del equipo se dispersó en un silencio nervioso. Tim se quedó paralizada en su escritorio, todavía procesando lo que acababa de suceder. Se sentía irreal, como si la justicia hubiera entrado en su mundo sin previo aviso. Maisie se acercó a ella en silencio después. Siento que haya tardado tanto, dijo. Deberías haber sido reconocida desde el principio. Tim negó con la cabeza rápidamente. No tienes que disculparte, mamá. Ni siquiera pensé que alguien se diera cuenta. Maisie la miró durante un largo rato, su expresión ilegible pero cálida. Me di cuenta, dijo finalmente. Y no me gusta ver a la gente buena perder la voz. Tim sintió una punzada en el pecho, de esas que llegan cuando alguien le habla a una parte de ella que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Esa noche Maisie se quedó hasta tarde en su oficina terminando su informe. A través de su ventana de cristal los últimos empleados se marchaban. Tim pasó con su bolso al hombro, deteniéndose brevemente para agradecer antes de salir. Maisie la vio irse, su reflejo se superponía al pequeño cuerpo de Tim en el cristal. Mereces algo mejor, señorita Francisco, susurró. Y me aseguraré de que lo consigas. Mientras tanto, de camino a casa en autobús, Tim miraba por la ventana con los pensamientos enredados entre la incredulidad y una silenciosa gratitud. Durante mucho tiempo había creído que el silencio era más seguro que luchar. Pero esa noche por primera vez se dio cuenta de algo diferente, que a veces cuando no puedes defenderte, alguien verá tu valor y te apoyará. Y en su corazón sabía que ese alguien era Maisie Santiago. El aire en la sala de conferencias estaba cargado de tensión. Todos los jefes de departamento estaban presentes, sentados alrededor de la larga mesa pulida. El dueño de la empresa, el señor Santiago, estaba sentado a la cabecera, tranquilo pero serio. A su lado, Maisie, serena y segura de sí misma, sostenía una pila de documentos y su tableta. Tim permanecía sentada en silencio al fondo, con los dedos entrelazados sobre el regazo. No quería estar allí. Cada mirada en la sala parecía pesar mil, pero Maisie había solicitado su presencia y Tim no pudo negarse. Ra se sentó a 2 asientos de distancia con expresión inquieta. El orgullo que una vez definió su postura había desaparecido. Maisie se puso de pie. Buenos días. Antes de comenzar, me gustaría abordar un tema relacionado con la integridad de nuestro departamento de diseño. Su voz era firme y serena, pero con una fuerza silenciosa que silenció la sala. Tocó su tableta y el proyector mostró una cronología con registros de archivos adjuntos de correo electrónico y registros de propiedad de carpetas. Cada prueba estaba ordenada a la perfección, cada hecho era imposible de negar. Tras revisar varias presentaciones, Maisie continuó. Está claro que varios elementos y conceptos de diseño presentados por la señorita Ra el mes pasado fueron creados originalmente por la señorita Tim Francisco. Los metadatos lo confirman sin lugar a dudas. Se escucharon jadeos en la mesa. El rostro de Ra palideció. Tim mantuvo la mirada baja, con las manos ligeramente temblorosas. Nunca quiso una escena, nunca quiso que nadie fuera humillado, ni siquiera Ra. Pero la defensa tranquila e inquebrantable de Maisie se sintió como un salvavidas. Ra tartamudeó. No pretendía atribuirse el mérito. Solo era
Maisie la interrumpió cortésmente. Tuviste múltiples oportunidades para aclarar la fuente. En cambio presentaste el trabajo de la señorita Francisco como tuyo y permitiste que la degradaran por ello. Eso no es un malentendido. Eso es deshonestidad. El señor Santiago suspiró profundamente. Esto es una falta grave. No podemos tolerarlo. Intentó hablar de nuevo pero se le quebró la voz. Bajó la cabeza en silencio. Maisie entonces volvió la mirada hacia Tim suave ahora pero firme. Señorita Francisco, en nombre de la gerencia quiero disculparme por lo que pasó. Fue tratada injustamente y su silencio. Se confundió con debilidad pero no hiciste nada malo. A Tim se le encogió el pecho. Sintió un nudo en la garganta, palabras atrapadas entre la gratitud y la incredulidad. El señor Santiago añadió con suavidad. Serás reincorporada a tu puesto anterior con efecto inmediato y tu trabajo será reconocido como corresponde en nuestro próximo comunicado de campaña. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sentía diferente, respetuoso e incluso admirativo. Maisie apagó el proyector y miró directamente a Tim. Te has ganado tu lugar aquí, señorita Francisco. Nunca pienses lo contrario. Después de la reunión la gente empezó a acercarse a los compañeros de Tim con los que apenas hablaba, ofreciéndoles suaves felicitaciones y disculpas. Pero solo podía pensar en cómo Maisie la había apoyado. No solo como la hija del dueño, sino como alguien que realmente se preocupaba por lo correcto. Cuando todos se fueron, Tim se encontró caminando junto a Maisie. El pasillo estaba en silencio, sus pasos resonaban suavemente. No tenías que hacer todo eso, dijo Tim en voz baja. Ya estaba bien dejándolo. Vete. Maisie se detuvo. Precisamente por eso tenía que hacerlo, respondió. Tim levantó la vista mirándola a los ojos, por primera vez mirándolos de verdad. Había una calidez mezclada con una fuerza serena que la reconfortaba y la desarmaba a la vez. Mereces ser vista, Maisie continuó en voz baja. Y para ser tratada con justicia la gente como depende de que los demás guarden silencio. No podía permitir que eso continuara. Los ojos de Tim brillaron, sus labios temblaron ligeramente al sonreír. Gracias, susurró. Por creerme incluso cuando yo no creía en mí misma. Los labios de Maisie se curvaron suavemente. No era creencia. Era verdad. Solo ayudaba a otros a verla. Durante un largo rato permanecieron allí en silencio. Dos mundos muy diferentes cruzándose en el silencioso pasillo. Cuando Maisie finalmente volvió a hablar, su tono era ligero pero sincero. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, mi oficina siempre está abierta. Gemma sintió su pecho cálido de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Por una vez no sentía invisible. Mientras se alejaba, Maisie la vio marchar. La mujer tranquila que había soportado tanto y aún se portaba con gracia. Y en lo más profundo de su ser, Maisie se dio cuenta de que no solo admiraba la fuerza de Tim, sino que se sentía atraída por ella. Había pasado una semana desde la reunión de disculpas. La oficina estaba más tranquila ahora, más silenciosa, más cuidadosa. La gente había empezado a tratar a Tim de forma diferente. Había sonrisas corteses, asentimientos amistosos y charlas intrascendentes vacilantes de compañeros que antes la ignoraban. Pero Tim seguía siendo la misma, modesta, amable y reservada. No se regodeaba. No buscaba atención. Simplemente volvió al trabajo agradecida de que se hubiera hecho justicia y de que la paz hubiera regresado. O eso creía. Ese lunes por la mañana, mientras revisaba los informes de nuevos proyectos, llamaron suavemente a su escritorio. Levantó la vista y vio a Maisie Santiago allí de pie, la única persona que nunca esperó ver con tanta naturalidad en su sección. Maisie vestía una chaqueta color crema y pantalones con el pelo recogido en un moño. Sonrió cortésmente. Su presencia hizo que toda la sala se quedara en silencio. Buenos días, señorita Francisco, saludó. Buenos días, mamá, respondió Tim, casi poniéndose de pie de un salto. Maisie ladeó ligeramente la cabeza. ¿Tienes planes para almorzar? Tim parpadeó confundida. ¿Almorzar? Si esperaba que pudiéramos hablar de algunas cosas. Claro, de trabajo. Trabajo. Y quizá no solo de trabajo, dijo Maisie con una sonrisita burlona. El corazón de Tim dio un vuelco. Algunos compañeros de oficina intercambiaron miradas curiosas. Te espero abajo al mediodía, añadió Maisie antes de darse la vuelta y alejarse elegante, serena, dejando tras de sí un rastro de susurros. Al mediodía Tim la encontró fuera del edificio.
Maisie ya la esperaba junto a su coche con 2 tazas de café helado. No estaba segura de que te gustaba, dijo dándole una a Tim. Así que lo adiviné. Tim sonrió suavemente. Acertaste. Gracias. Fueron a un pequeño café a unas cuadras de distancia, tranquilo, con suave y el tenue aroma a granos tostados. Se sentaron junto a la ventana, la luz del sol se derramaba sobre la mesa. Por un rato ninguno habló. Maisie removió su café observando la espuma arremolinarse. Tim la miró de vez en cuando sin saber qué decir. Finalmente Maisie rompió el silencio. Sé que probablemente estés cansada de oírlo, pero estoy orgullosa de cómo manejaste todo. Mantuviste la calma incluso cuando te hicieron daño. Eso es raro. Tim bajó la mirada. No me sentía tranquila. Simplemente no sabía qué más hacer. Maisie sonrió suavemente. A veces el silencio dice más que los gritos. Ambos rieron suavemente. La tensión se alivió, reemplazada por algo más ligero, algo cómodo. No eres lo que esperaba, admitió Maisie. ¿Qué esperabas?, preguntó Tim sonriendo levemente. Alguien enojado, amargado, tal vez resentido con la compañía. Lo estuve por un tiempo, confesó Tim. Pero me di cuenta de que estaba enojado no arreglaría nada. Solo quería seguir adelante. Maisie se inclinó hacia adelante con un tono suave pero sincero. Y aún así te quedaste. No te escapaste. Tim la miró sorprendida por la calidez de su voz. Irme no habría cambiado quién soy. Maisie sostuvo su mirada un instante, lo suficiente como para que Tim sintiera que se le aceleraba el pulso. Había algo en los ojos de Maisie, algo dulce pero inquisitivo. Se aclaró la garganta y se recostó. Eres una mujer extraordinaria, Tim Francesco. Tim rió nerviosamente. Parece que me estás evaluando de nuevo, señora. Maisie la corrigió en voz baja. Bien, Maisie, murmuró Tim, saboreando el nombre como si no le perteneciera. Maisie sonrió, divertida por su vacilación. Mejor. El resto del almuerzo transcurrió entre risas silenciosas e historias ligeras. Tim habló de su pequeño apartamento y de cómo cuidaba un cactus al que llamó Pali. Maisie admitió que no podía mantener viva una planta durante más de 2 semanas. Se rieron. De esas risas que le salen con naturalidad, como si se conocieran desde hacía más tiempo. Al terminar, Maisie se ofreció a acompañarla de vuelta a la oficina. Al llegar al edificio, Tim dudó. Gracias por lo de hoy. Hacía mucho tiempo que no almorzaba sin sentirme sola. Maisie hizo una pausa, su expresión se suavizó. Entonces asegurémonos de que no siga así. El corazón de Tim se aceleró ante la silenciosa promesa en su voz. No sabía qué estaba pasando, si era amistad, gratitud o algo más. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía invisible. Mientras Maisie se adelantaba para abrir la puerta, Tim se sorprendió sonriendo con una sonrisa desprevenida que le llegó a los ojos. Esa noche, tumbada en la cama, Tim repasó la tarde en su mente. La voz tranquila de Maisie, su risa, la forma en que decía su nombre. Se giró de lado aferrándose a la almohada con un suave suspiro. Tal vez pensó que este era el comienzo de algo que no. Ni siquiera sabía que había estado esperando. Los días posteriores a su almuerzo juntos trajeron una ligereza desconocida para Tim. Jadeos, el trabajo se sentía más fácil, las sonrisas surgían con naturalidad e incluso la oficina, que antes parecía un frío campo de batalla, ahora parecía más cálida. Y quizás era por ella. Maisie Santiago. Desde ese almuerzo, Maisie había pasado por el escritorio de Tim con más frecuencia, a veces con una pregunta casual, a veces solo con una sonrisa que se prolongaba demasiado. Ese jueves por la mañana, Tim estaba dibujando un diseño cuando una voz suave la sobresaltó. Seguía trabajando en diseños a esa hora. Se giró y vio a Maisie de pie junto a su cubículo con 2 tazas de café en la mano. Oh, Maisie. Buenos días. Buenos días. Maisie respondió con una pequeña sonrisa. Pensé que podrías necesitar esto. Colocó una taza frente a Tim, el olor a caramelo flotaba en el aire. Tim parpadeó. ¿Te acordaste de mi favorito? Maisie se encogió de hombros juguetonamente. ¿Cómo podría olvidarlo? Parecías demasiado feliz tomándolo la última vez. Tim rió en voz baja, intentando ocultar lo nerviosa que estaba. Gracias. De verdad que no tenías por qué. Maisie se apoyó en el borde del escritorio con un tono burlón. Si no lo hiciera, ¿cómo podría hablar contigo antes que todos?
Tin se quedó paralizada a mitad de un sorbo sin saber si lo había oído bien. Maisie solo sonrió con esa clase de sonrisa que parecía deliberada, lenta y ligeramente peligrosa. Más tarde esa tarde Tin estaba a punto de irse cuando Maisie la llamó desde su oficina. Tin, espera un segundo. Tin dudó junto a la puerta agarrando su bolso. Sí, mamá. Maisie. Maisie levantó la vista de sus papeles. No estás ocupada esta noche, ¿verdad? Tin parpadeó. No. De verdad. Bien. Dijo Maisie levantándose y agarrando su abrigo. Ven conmigo. Hay algo que quiero enseñarte. Claude lo hizo. Condujeron hasta las afueras de la ciudad donde las luces se desvanecían en el cielo abierto. El coche se detuvo en una pequeña colina con vistas a un parque. Desde allí pudieron ver el horizonte brillando suavemente en la distancia. Tin salió con los ojos muy abiertos. Este lugar es hermoso. Maisie sonrió metiendo las manos en los bolsillos. Es tranquilo, ¿verdad? Solía venir mucho aquí cuando necesitaba pensar. Estaban uno al lado del otro, el aire de la noche fresco y quieto. Por un momento no hubo palabras, solo el sonido de los grillos y el tenue zumbido de la ciudad abajo. Maisie habló primero. Cuando volví del extranjero me dije a mí misma que mantendría las cosas estrictamente profesionales. Sin distracciones, sin ataduras innecesarias. Tin la miró. Y ahora Maisie rió suavemente. Ahora me encuentro comprando café para alguien solo para verla sonreír. Tin contuvo la respiración. Maisie, no tienes que decirlo. Cualquier cosa, dijo Maisie con suavidad. Solo quería ser sincera. Has pasado por mucho y admiro cómo lo manejaste. No necesitabas que te salvaran, pero quería estar a tu lado de todos modos. Tim bajó la mirada y sintió que el calor le subía a las mejillas. Nadie me había dicho eso antes. Maisie se giró ligeramente, su voz apenas por encima de un susurro. Entonces quizás te rodeaste de la gente equivocada. Sus ojos se encontraron en una larga y silenciosa mirada bajo la luz de la luna. No hubo grandes gestos ni declaraciones, solo la inconfundible atracción entre ellas, cargada de cosas que ninguna se atrevía a nombrar. En el camino de vuelta, Tin mantuvo la mirada fija en la ventana, sus pensamientos dando vueltas. Maisie tampoco habló, pero cada vez que sus ojos se encontraban en el reflejo, el corazón de Tin latía suave, tímido y completamente nuevo. De cuando llegaron a su apartamento, Tin dudó antes de salir. Gracias por esta noche, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Maisie sonrió. Me alegra que hayas venido. Tin dio un paso atrás y luego se giró con una leve sonrisa insegura. Maisie. ¿Podemos repetir esto alguna vez? La expresión de Maisie se suavizó, sus labios se curvaron en una tierna sonrisa. Cuando quieras, Tin. Esa noche Tin no pudo dormir. Repasó cada mirada, cada palabra, cada segundo de silencio que había dicho más que cualquier conversación. El mundo había sido cruel con ella una vez, pero ahora era como si poco a poco le devolviera algo brillante, algo que se sentía como calor. Los días posteriores a esa noche se sintieron diferentes, más suaves de alguna manera. No fue nada grandioso. No se habían dicho nada oficial. Pero la forma en que Maisie miraba a Tin había cambiado. Y Tin podía sentirlo también. Había una corriente silenciosa entre ellas ahora en las miradas compartidas por toda la oficina. La forma en que Maisie se quedaba cerca de su escritorio más tiempo del necesario, y como el corazón de Tin se agitaba cada vez que Maisie pronunciaba su nombre. Un viernes por la tarde una reunión se alargó. La mayoría de los empleados se habían ido a casa, dejando la oficina a media luz y en silencio. Tin se quedó terminando su informe cuando Maisie salió de su oficina, chaqueta en mano. ¿Sigues aquí?, preguntó Maisie en voz baja. Tin levantó la vista y sonrió levemente. Solo estoy terminando esto. Me voy pronto. Maisie se apoyó en el marco de la puerta observándola escribir. Siempre dices eso, pero por alguna razón termino viéndote aquí la última vez. Tin rió entre dientes. Viejas costumbres. Me gusta terminar las cosas antes de olvidarlas. Trabajas demasiado. Quizás, dijo Tin. Pero me gusta lo que hago. Maisie sonrió con esa sonrisa tranquila y cómplice que le llegó a los ojos. Vamos, ya has hecho suficiente por hoy. Deja que te lleve a casa. Tin dudó, pero finalmente asintió. Se aclara la garganta, la noche afuera estaba tranquila, el aire fresco y fragante después de una lluvia ligera.
Dentro del auto el silencio los envolvía no incómodo pero lleno de cosas no dichas. Maisie condujo lentamente por las calles tranquilas mirando de reojo a Tim que miraba por la ventana absorto en sus pensamientos. «Estás callado esta noche», dijo Maisie en voz baja. Tim sonrió. «Tú también». Los labios de Maisie se curvaron ligeramente. «Me gusta oír tu voz». Tim giró la cabeza sorprendida. Sus miradas se cruzaron brevemente y algo en el aire cambió. Cuando llegaron al apartamento de Tim, la lluvia empezó de nuevo ligera, constante y suave. Maisie aparcó junto a la acera pero no apagó el motor. Ninguna habló durante un rato. El leve sonido de las gotas de lluvia golpeando el parabrisas llenó el silencio. Finalmente Tim lo rompió. «Gracias por ser siempre amable conmigo». Maisie se volvió hacia ella. «Haces que sea fácil ser amable». Tim bajó la mirada jugueteando con los dedos. «No sé qué hice para merecer a alguien como tú a mi lado». La voz de Maisie se suavizó. «Tal vez no tuviste que hacer nada. Tal vez algunas personas simplemente valen la pena defenderse». Sus miradas se cruzaron de nuevo y esta vez ninguna apartó la mirada. No fue planeado. No fue audaz. Solo una suave atracción entre dos corazones que llevaban semanas bailando en torno a la misma verdad. La mirada de Maisie bajó a los labios de Tim, luego volvió a sus ojos buscando permiso. No se atrevió a pedirlo en voz alta. Tim contuvo la respiración. Su pulso se aceleró pero no se apartó. Maisie se acercó lentamente vacilante dándole a Tim todas las oportunidades para detenerla pero Tim no lo hizo. Solo susurró, «Maisie», con la voz temblorosa como si cargara miedo y anhelo. Y entonces sus labios se encontraron suavemente. El mundo exterior desapareció. El sonido de la lluvia, las tenues farolas, el zumbido del coche. Todo se fundió en ese instante. La mano de Maisie ahuecó suavemente la mejilla de Tim rozando su piel con el pulgar. Tim temblorosa apoyó la mano en el hombro de Maisie como si temiera que el momento se desvaneciera si se movía demasiado rápido. El beso no fue apresurado. Fue lento, tierno, lleno de emoción que habían mantenido oculta durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambas respiraban suavemente, sus frentes aún tocándose. Maisie susurró, «Lo siento. No debería haberlo hecho». Pero Tim negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. «No lo sientas. Yo también quería eso». El corazón de Maisie latía con fuerza en su pecho. Esbozó una pequeña sonrisa de alivio que se extendió por sus ojos. Se quedaron allí un momento más mirándose, la lluvia dibujando tenues rayas en las ventanillas del coche. Maisie finalmente dijo, «Todavía no sé qué significa esto, Tim, pero no quiero fingir que no hay nada aquí». Tim asintió lentamente con las mejillas sonrojadas. «Yo tampoco». Maisie tomó su mano, sus dedos se entrelazaron con naturalidad, fácilmente, como si siempre hubieran estado destinados a encajar. Y por primera vez en mucho tiempo Tim no se sintió como alguien desapercibido. Se sintió vista, apreciada, tal vez incluso amada. Esa noche, mientras yacía en la cama, aún podía sentir el toque de Maisie, cálido, real, inolvidable. Y aunque ninguna de las dos lo dijo en voz alta, Tim supo que algo había cambiado entre ellas para siempre. La lluvia había parado hacía horas, pero su aroma aún flotaba en el aire, esa tenue mezcla de tierra y tranquilidad que Tim Francesco siempre había amado. Se sentó junto a la ventana de su pequeño apartamento, trazando círculos en su taza mientras las luces de la ciudad parpadeaban débilmente afuera. Habían pasado semanas desde ese primer beso. Semanas desde que Maisie Santiago había desdibujado la línea entre la admiración y algo más profundo. En la oficina eran cuidadosos. Maisie volvió a ser la ejecutiva serena, con voz tranquila y profesional, mientras Tim mantenía la cabeza baja, fingiendo que el corazón no le latía con fuerza cada vez que pasaba. Pero bajo esas miradas furtivas y sonrisas fugaces un secreto vivía, algo frágil, algo cálido. Esa noche el teléfono de Tim vibró con un mensaje. Solo 3 palabras. ¿Puedo verte? No lo pensó 2 veces. Le temblaban ligeramente las manos al escribir, ven. Cuando Maisie llegó parecía diferente, menos ejecutiva, serena, más humana. Su cabello estaba ligeramente húmedo por la llovizna, su mirada más suave. En sus manos llevaba una bolsa de papel con 2 cajas de comida. Comieron sentadas en el suelo con las piernas cruzadas, riéndose de todo y de nada. Maisie contó historias de sus años en el extranjero, de la soledad disfrazada de éxito, mientras Tim compartía fragmentos de su vida tranquila, su amor por las cosas sencillas, sus sueños que nunca le contó a nadie.
No fue la comida lo que las llenó esa noche. Fue la compañía, el consuelo, la cercanía. Cuando terminaron de comer, Maisie vio la vieja guitarra de Tin apoyada contra la pared. Sonrió y pidió escuchar una canción. Tin dudó al principio, pero la mirada de Maisie era dulce, expectante, así que tocó. La melodía era suave, su voz apenas por encima de un susurro frágil pero sincera. Maisie observó en silencio. Su mirada nunca se apartó del rostro de Tin. La habitación se sentía más pequeña con cada nota. Para cuando la canción terminó, el aire entre ellos se cargó de algo tierno y tácito. Maisie se acercó. Levantó la mano casi insegura, apartando un mechón de cabello de la mejilla de Tin. Tin se congeló, no de miedo sino de la abrumadora dulzura del beso. Los dedos de Maisie se demoraron trazando calor donde se tocaban y luego sus labios se encontraron. El beso fue suave al principio, vacilante, tembloroso, como si ambos temieran que pudiera romper el hechizo que se había estado formando silenciosamente entre ellos. Pero se profundizó, se volvió más lento, más cálido, lleno de un anhelo que las palabras jamás podrían expresar. Tin sintió que su corazón se aceleraba, sintió que el mundo se desvanecía hasta que todo lo que pudo sentir fue el ritmo de la respiración de Maisie contra la suya. No fue un beso de posesión sino de reconocimiento. Dos almas encontrando el lugar al que pertenecían. Cuando finalmente se separaron, sus frentes descansaron juntas, sus alientos se mezclaron, sus corazones inestables. No necesitaron hablar. Todo lo que importaba ya se había dicho sin palabras. Más tarde esa noche yacían una al lado de la otra en el sofá. La televisión sonaba suavemente de fondo, olvidada. La cabeza de Tin descansaba sobre el hombro de Maisie y el brazo de Maisie la rodeaba, protector, suave, seguro. La lluvia comenzó de nuevo, débil contra la ventana. La misma lluvia que había presenciado su primer beso, su primera confesión sin palabras. Hablaron en susurros sobre cosas que no importaban. Estaciones favoritas, el aroma de los libros, el dolor silencioso de querer pertenecer. Maisie le dijo a Tin que admiraba su fuerza. Tin dijo que admiraba el corazón de Maisie. En algún lugar entre esas frases silenciosas el sueño comenzó a atraerlas. Pero antes de que lo hiciera, Tin susurró un gracias, no por nada específico, solo por estar allí, por verla cuando nadie más lo había hecho. Maisie no respondió con palabras. Solo le dio un beso en el cabello a Tin, lento y prolongado, como sellando una promesa que ninguna de las dos se atrevía a pronunciar aún. La mañana llegó suavemente. Los primeros rayos del amanecer tocaron sus rostros a través de las cortinas medio corridas. Tin fue la primera en moverse, parpadeando ante la luz al darse cuenta de que aún estaba en los brazos de Maisie. Por un momento no se movió. Escuchó el lento ritmo de la respiración de Maisie, el silencio del exterior, la paz que no había sentido en años. Los dedos de Maisie se apretaron ligeramente en su sueño, abrazándola más fuerte. Bufidos, Shorten sonrió débilmente. Era una sonrisa que contenía alegría y dolor, porque aunque el mundo exterior no entendería lo que tenían, ella sabía lo que significaba. Aún no habían hablado de amor, no se habían hecho promesas. Pero cuando la luz de la mañana los pintó de dorado, Tin supo que no necesitaba palabras para saber qué era. Era real. Era suyo. Y por ahora eso era suficiente. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las persianas, rozando los rostros dormidos de Tin Francisco y Maisie Santiago. Por un rato ninguno se movió. El mundo exterior se movía en silencio y el tiempo parecía lo suficientemente amable como para dejarlos descansar. Tin fue la primera en despertar. Se quedó quieta con la cabeza apoyada en el hombro de Maisie, escuchando el ritmo constante de su respiración. La leve sonrisa que curvó sus labios llegó sin esfuerzo. En ese momento sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Ves? Maisie despertó momentos después con las pestañas abiertas. Cuando vio a Tin a su lado, una suave calidez se extendió por su rostro. No habló. Simplemente acercó a Tin más cerca, sus dedos trazando el dorso de su mano. Se quedaron así envueltos en un silencio que no necesitaba palabras. En las semanas siguientes la empresa empezó a adaptarse a un nuevo ritmo. Los problemas que antes causaban tensión finalmente se resolvieron gracias a la silenciosa determinación de Maisie. No hizo un anuncio grandilocuente sobre lo sucedido. Tampoco castigó a nadie públicamente. En cambio, construyó un ambiente donde la justicia ya no era la excepción. Se convirtió en la regla. Y a pesar de todo, Tin floreció. Sus diseños antes pasados por alto empezaron a llamar la atención. Su discreta creatividad habló más fuerte que cualquier defensa que antes temiera plantear.
La gente empezó a fijarse en ella no porque lo exigiera, sino porque simplemente ya no podía ser ignorada. Maisie observaba desde la distancia casi todos los días su orgullo oculto tras una calma profesional. Pero de vez en cuando sus miradas se cruzaban en la oficina solo por un segundo, el tiempo justo para recordarse mutuamente el secreto que compartían. Una noche después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido, Tim entró en la oficina de Maisie con el diseño final de una nueva campaña. Maisie levantó la vista de su escritorio y sonrió suavemente. Tim dejó la carpeta en voz baja. «Listo». Maisie miró las páginas, su expresión se iluminó. «Es una hermosa extracción». Tim bajó la mirada, un ligero rubor coloreó sus mejillas. «Gracias». La habitación quedó en silencio, el tipo de silencio que zumba suavemente entre dos corazones que se entienden demasiado bien. Maisie se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella. «¿Sabes lo orgullosa que estoy de ti?» Tim levantó la vista y por un instante todos los muros que había construido durante años con humildad, miedo y duda se derrumbaron. Maisie extendió la mano rozando la mejilla de Tim lenta y suavemente, como si tocara algo frágil y preciado. Tim se inclinó ante el tacto sin pensar. La calidez allí fue suficiente para calmar su corazón. Maisie sonrió. «Has cambiado este lugar. Me has cambiado». La voz de Tim tembló. «Y cambiaste mi vida». Las palabras permanecieron entre ellos como un secreto finalmente liberado. El pulgar de Maisie trazó la comisura de los labios de Tim. Y luego lentamente besó su suave mejilla llena de todo lo que no se habían dicho. Esta vez no hubo miedo, ni vacilación, ni necesidad de esconderse. Cuando se separaron, Maisie apoyó la frente en Tim. «Pase lo que pase, recuerda esto. Nunca volverás a ser invisible». Tim sonrió a través de las lágrimas que se habían formado silenciosamente en sus ojos. «No mientras sigas mirándome». Maisie rió suavemente, rozando sus labios contra su sien con silencioso afecto. Meses después su amor se convirtió en un secreto a voces. La gente amable susurraba suavemente, pero sonreía al verlo. Maisie nunca perdió su lugar en la empresa. No necesitaba elegir entre el poder y el amor porque tenía ambos. Grace tenía una forma de conservar lo que merecía. Y Tim, la empleada, una vez silenciosa y desapercibida, se convirtió en una de las diseñadoras principales de la empresa. Admiraba no solo por su talento sino también por su amabilidad, la misma cualidad que atrajo a Maisie desde el principio. No hacían grandes gestos. Su amor residía en los pequeños detalles. La forma en que Maisie le traía café a Tim sin pedírselo. La forma en que Tim le esperaba junto a la ventana de la oficina cuando llovía. La forma en que sus risas llenaban el silencio después de largos días. Su mundo no necesitaba ser perfecto. Simplemente necesitaba ser suyo. Una tarde después de que todos se fueran a casa, Tim y Maisie estaban juntas junto a la pared de cristal de la oficina de Maisie, viendo cómo las luces de la ciudad cobraban vida. Maisie metió la mano en las latas, entrelazando sus dedos con facilidad, con naturalidad, mientras el horizonte brillaba ante ellas. Tim la miró y sonrió. «¿Alguna vez te preguntaste cómo terminamos aquí?» Maisie le apretó la mano suavemente. «No», dijo suavemente. «Porque de alguna manera siento que siempre estuvimos destinadas a encontrarnos». Y en ese resplandor dorado de la hora, rodeada de quietud y luz, Maisie se inclinó y la besó de nuevo. Un beso que no era secreto, no estaba oculto, no tenía miedo. Solo amor simple, honesto y suyo. Esa noche, cuando salieron del edificio de la mano, Tim miró hacia atrás una vez al lugar donde todo había comenzado, el lugar donde una vez se sintió pequeña, invisible y olvidada. Ahora era donde había encontrado su coraje, donde había encontrado su corazón, donde había encontrado a Maisie. El mundo afuera se extendía ancho y esperando. Y por primera vez Tim no sintió que estuviera caminando sola. Sonrió al aire nocturno lleno de promesas, lleno de paz. Porque, se aclara la garganta, el amor cuando es real no te pide que elijas. Simplemente te recuerda que ya has llegado. El sol de la mañana se derramaba a través de las ventanas de cristal del jardín de la cima de la colina, pintando todo de oro. Los suaves violines Hammer llenaban el aire y pétalos de rosas blancas decoraban el pasillo que conducía al arco, donde Tim Francisco se encontraba con las manos temblorosas, no de miedo sino de alegría desbordante. Aún recordaba los días en que era invisible en la oficina, cuando su trabajo pasaba desapercibido, cuando creía que la amabilidad y el silencio eran sus únicas fortalezas. Pero hoy no era invisible. Hoy todos los ojos del jardín estaban puestos en ella y cada mirada transmitía calidez, admiración y amor.
Su vestido era sencillo pero elegante de seda color marfil que fluía como suaves nubes a su alrededor. Llevaba el pelo suelto, algunos mechones rozando sus mejillas mientras el viento susurraba suavemente. Tin respiró hondo al cambiarla. Su corazón se aceleró. Miró hacia el camino de pétalos blancos. Y entonces la vio. Maisie Santiago, la hija del dueño de la empresa, la mujer que lo cambió todo. La que una vez la defendió cuando nadie se atrevió. La mujer que la miraba no como una subordinada sino como alguien importante. Maisie caminó por el pasillo con un traje blanco a medida que le sentaba a la perfección. Líneas definidas suavizadas por el brillo de su sonrisa. Llevaba el cabello recogido con pulcritud sin apartar la mirada del rostro de Tin. No era la intimidante y segura que el mundo conocía. Era simplemente Maisie, la mujer enamorada. Cuando Maisie llegó a su lado, tomó las manos temblorosas de Tin y susurró: «¿Sigues temblando?». Tin rió suavemente. «No puedo evitarlo. Nunca pensé que este día llegaría». La mirada de Maisie se suavizó. «Siempre te has merecido esta felicidad, Tin. Solo necesitabas que alguien te viera». El oficiante se aclaró la garganta con suavidad y comenzó la ceremonia. Cada palabra parecía un voto escrito solo para ellos sobre la confianza, la sanación y la defensa de lo correcto, sobre el amor que nació en silencio casi accidentalmente en medio del caos y la injusticia. Cuando llegó el momento de los votos, Tin habló primero. Su voz era baja pero segura. «Solía pensar que el silencio era mi lugar más seguro», empezó. «Pero entonces llegaste y me enseñaste que hablar, alzar la voz y ser visto también puede ser hermoso. Me enseñaste que la amabilidad no es debilidad. Me enseñaste a ser valiente. Así que hoy prometo ser valiente también por ti». Maisie sonrió y su voz transmitió una cálida firmeza al responder. «He conocido gente que solo me veía por mi nombre, mi posición o lo que podía ofrecer. Pero tú, Tin, me viste como persona. Nunca necesitaste nada de mí más que honestidad. Y así lo supe. Encontré mi hogar en ti». Las lágrimas brillaron en los ojos de Tin. «Maisie, siempre tú», susurró Maisie secándose las lágrimas con el pulgar. «Siempre has sido tú». Cuando el oficial finalmente dijo: «Ahora puedes besar a tu esposa», el mundo pareció desdibujarse a su alrededor. Maisie se inclinó hacia adelante lenta y reverentemente hasta que sus labios se encontraron en un beso que parecía una promesa. Un beso suave, tembloroso e impresionante que hablaba de todo lo que habían pasado. El dolor, el coraje, la espera y finalmente la paz. La multitud estalló en aplausos, pero Tin solo escuchó la suave risa de Maisie contra sus labios. Esa noche, bajo las estrellas, bailaron descalzas sobre el césped. Sin cámara, sin público, sin títulos, solo Tin y Maisie, dos corazones finalmente en paz. Tin apoyó la cabeza en el pecho de Maisie escuchando el ritmo de sus latidos. Maisie susurró: «¿Sabes de qué me di cuenta?». «¿Qué?». «Que el amor no se trata de grandes gestos. Se trata de momentos como este. Tranquilos, reales y nuestros». Tin sonrió. «Entonces sigamos coleccionándolos». Y a medida que la noche se hacía más profunda, sus risas y susurros se fundieron con la del viento. Dos almas, ya no sombras del pasado sino luz para el futuro del otro.